Y más que medicina perinatal, quizás en ginecología obstetricia, porque voy a tocar varios puntos que considero importantes. Antes de nada, ¿qué es microbioma? ¿Microbioma o microbiota? El término microbioma se acuñó ya desde el año 2000 por Joshua Lederberg, que fue el autor, el primero que lo nombró, que es un biólogo molecular estadounidense, que fue uno de los 3 investigadores que obtuvieron hace 50 años el Premio Nobel de Medicina. O sea que algo debe saber. Y se lo otorgaron por los estudios de genética en bacterias. Originalmente, microbioma se refería al conjunto de genes de nuestros microorganismos comensales que forman la microbiota, o sea, las bacterias normales que tenemos dentro de nosotros. Para esto hay que saber o hay que entender varios conceptos que son básicos. Disbiosis, como el desequilibrio entre la microbiota intestinal. SIBO, que es el sobreseimiento bacteriano en el intestino delgado. Probióticos, que son los alimentos o suplementos que contienen microorganismos vivos que van a mantener o mejorar esta microbiota, y los prebióticos, que son los alimentos que contienen altas cantidades de fibra soluble que sirven como nutrientes para la microbiota. Parece un poco un juego de palabras, pero hoy en día creo que los escuchamos todos y cada uno de nosotros a diario. Ya en 1990 se hablaba del proyecto del microbioma humano, que se inició, o el propósito de iniciar esto fue descifrar la totalidad del código genético conteniendo los 23 pares de cromosomas. Luego, en el 2005, se dio por finalizado este estudio, llegando a secuenciarse aproximadamente hasta 28.000 genes. Entonces, volvemos. Microbiota es el conjunto de bacterias que se encuentran en nuestro intestino y no son perjudiciales para nuestro organismo. Son las bacterias normales que tenemos y que nuestro organismo tiene. Y se calcula que hay más o alrededor de 2.000 especies. Entonces, todas y cada una de estas tienen varias funciones. Mantienen el equilibrio de nuestro organismo, favorecen la digestión y la absorción de los alimentos, intervienen en la síntesis de vitamina K y de algunas vitaminas del complejo. Es importante para la función de la inmunidad y a través de su acción sobre los linfocitos T, ayudándoles a reconocer los antígenos invasores, y asimismo actúan sobre la obesidad, puntualmente sobre la obesidad, porque ocurre un desbalance en la producción de energía y hay una alteración de las hormonas de la obesidad, también muy de moda todo este tema. La microbiota, entonces, podemos decir que está formada por una población compleja de microorganismos, llámese bacterias, virus, protozoos, arqueas y hongos. Son pertenecientes a 4 familias de todo este tipo, que son los firmicutes, los bacteroides, los actinobacterias y los probacterias, los cuales influyen en la homeostasis y la fisiología del huésped, que somos nosotros. Y todo esto se ha asociado con efectos beneficiosos, tales como la promoción de la maduración, la integridad del epitelio intestinal, protección contra los patógenos, la modulación inmunológica. Todo esto parece jugar un papel importantísimo en el mantenimiento del equilibrio, pero definitivamente a lo que nos vamos a enfatizar es justamente en la prevención y en la inflamación. Hay un paraguas o una sombra donde todo y cada uno de los factores importantes estamos involucrados en él. ¿A qué me refiero? Estamos hablando de que bajo esta sombra tenemos la salud pública, factores químicos, seres humanos, definitivamente los animales, la microbiología, el ambiente o el medio ambiente, y por supuesto que el tema económico juega todo un papel fundamental. Estamos hablando de salud individual, salud colectiva y definitivamente el ecosistema al cual pertenecemos. Entonces, todo esto relacionado entre sí, pues vemos cómo juegan un papel fundamental y es donde todos vamos a estar engranados. Entonces, el microbioma humano debe ser considerado como un sistema metabólico que interactúa con el huésped y realiza muchas funciones beneficiosas para la especie humana.
La relación entre las bacterias intestinales y los diferentes sitios del cuerpo domina los denominados ejes, que uno lo escucha muy frecuentemente hoy en día, que es el eje intestino-cerebro, intestino-pulmón e intestino-piel. Todo esto porque se habla de que el origen de todo esto viene del sistema digestivo. Y como comenté antes, la familia de todos estos microorganismos, donde más, además del intestino, los podemos encontrar es en piel, en boca, vías aéreas y en el aparato urogenital. Vemos que los más frecuentes son los firmicutes y luego los bacteroides. Aquí vemos lo que comenté antes, que es el eje intestino-cerebro. Se habla de las hormonas, todo el tema del metabolismo, citoquinas. Y otra vez el tema del ambiente, el medio ambiente, el microbioma ambiental, el ecosistema al cual pertenecemos. Y todo esto se interrelaciona entre sí, entre seres humanos, animales y, por supuesto, que entre la salud y la enfermedad de cada especie. Eso un poco para hablar quizás del origen, pero ahorita vamos a hablar un poco de lo que es la microbiota materna. Durante la gestación se producen grandes cambios fisiológicos en diferentes sistemas. Entonces, la microbiota materna ejerce un papel decisivo en el establecimiento de la microbiota de su descendencia, en este caso del feto, del producto. Los recién nacidos tienen su primer contacto con bacterias a través de la microbiota materna cuando hay alteraciones transferidas durante la gestación, mediante el parto o inclusive a través de la lactancia materna. Hasta ahora se consideraba que el ambiente intrauterino era estéril y que el inicio de la colonización microbiana se producía al momento del parto. Hoy en día esto ya se sabe que no es así. Y en relación con el parto se ha observado que este puede condicionar considerablemente el tipo de bacterias que colonizan el intestino. La aplicabilidad de los probióticos en fertilidad y en obstetricia cada vez se oye y se utiliza más, habiéndose establecido recientemente la hipótesis de que la existencia de un eje intestino-placenta propone que la placenta está colonizada principalmente por bacterias intestinales y que la homeostasis del microbioma es esencial para la inmunidad y los microbiomas vaginales y fetales en el embarazo saludable, mientras que en la disbiosis placentaria y vaginal podría correlacionarse con malos resultados. Al mismo tiempo sabemos que hay un intercambio de la microbiota materna fetal porque estamos hablando de un binomio madre-hijo, o sea, con lo cual está todo esto íntimamente relacionado. Entonces sabemos que la microbiota intestinal infantil es el conjunto de microorganismos que colonizan el intestino del bebé, siendo determinantes en la salud. De ahí que también hablamos de todo el tema que venimos conversando en la mañana y que seguramente después seguiremos conversando para finalizar, el tema de los 1000 días de vida del recién nacido o del feto, inclusive ya, como lo comentamos ayer, los 1000 más 90, que ya estamos hablando inclusive desde antes de la concepción. Entonces, el sistema endocrino de la madre, a través de sus hormonas, durante el embarazo y en la lactancia, también influyen en la composición del microbioma intestinal del recién nacido. Entonces, sabemos que desde el nacimiento, todo esto está influenciado por múltiples factores. El tipo de parto, sea parto vaginal o cesárea, genética, el medio ambiente de la madre y del feto, por supuesto que la salud materna, patología materna, tipo de lactancia, si hubo lactancia materna o no, la alimentación, exposición de los antibióticos y tóxicos a la madre durante su embarazo, la nutrición materna durante el embarazo. Y definitivamente, como comenté antes, todo esto va desde los factores maternales e inclusive desde la preconcepción. Entonces, se habla de que la placenta es el microbioma principal. En 2012, Agarday, que fue uno de los autores, encontró en un estudio transversal que mientras el microbioma vaginal se modificaba durante el embarazo,
no se asemejaba a la composición microbiana del recién nacido. Entonces, la vagina albergaba comunidades de bacterias desde un 80%, la mayoría lactobacilos, mientras que los recién nacidos tenían relativamente mayor abundancia de otro tipo. O sea, iba a haber una mezcla de microorganismos. Entonces, a partir de ahí, decidieron buscar más bacterias y más microorganismos dentro de la placenta. Luego se acercó Romero y promovió un estudio longitudinal del microbioma vaginal en el embarazo normal. Y ahí observaron diferencias entre la composición y la estabilidad de la comunidad de microbacterias que habían dentro de la placenta de las mujeres embarazadas e inclusive no embarazadas para poder hacer la comparación. Y las diversas especies de lactobacilos fueron los miembros predominantes de la comunidad microbiana en el embarazo. Poco después se promovió otro artículo donde ha sido catalogado como una de las más interesantes descubrimientos en todo este campo del microbioma, que dice que hay estrecha relación entre los tres microbiotas, llámese feto, placenta y vagina, hablando como feto y placenta del mismo ecosistema y vagina donde están todos juntos. Entonces, se ha logrado concluir que hay una asociación entre la composición del microbiota placentario y la posibilidad de que esto pueda generar un parto prematuro. Al mismo tiempo, hay una asociación entre la composición bacteriana de la placenta y el microbioma de los neonatos prematuros, valga la redundancia. Y esto aclara que estos prematuros, nacen ya con un microbioma que depende del existente de la placenta, que a su vez está relacionado con el bucal materno. O sea, estamos hablando ahorita del microbioma oral-boca de la madre. Entonces surgen nuevos interrogantes en todo esto. Dice, ¿por qué el microbioma oral materno tiene relación con el placentario? ¿Por qué son tan parecidos? ¿Qué es lo que tiene? ¿Podría tener el microbioma de la placenta una diferencia con una infección prenatal? Si hay infección, ¿esto va a cambiar el microbioma? La exposición de los antibióticos durante el embarazo definitivamente cambia el microbiota de la placenta. ¿Puede la cesárea o el tipo de parto afectar el desarrollo del microbioma del neonato? Todo este campo emergente se ha planteado que el microbioma materno está constituido por las comunidades microbianas de la placenta, la vagina y ya se sabe también que de la leche materna, los cuales son importantísimos para el desarrollo fetal e infantil, los primeros días de vida. Pero no todo queda aquí, inclusive nos vamos a antes. Hay relación con la microbiota y la fertilidad. Hay estudios que ya están comprobados que los genitales, el tracto genital femenino está relacionado con la microbiota, con la infertilidad. Se sabe que hay, o está descrito que pueden haber fallas de implantación, si hay disbiosis vaginal, endometrial, infecciones, inflamación local, endometritis, por supuesto que el estrés oxidativo, todo esto puede generar infertilidad. Definitivamente el estado hormonal, los valores hormonales, el cambio de la microbiota en mujeres en edad reproductiva, mayor edad, más edad, los extremos de la vida reproductiva, por supuesto también en la menopausia. Y todo esto entra en moda y en juego lo que son los probióticos, tanto orales como vaginales, definitivamente la alimentación y el tipo de alimentación, la dieta y pues como sabemos, evitar los alimentos procesados y la sal. Hay muchos estudios que hablan de todo esto. Esto está muy de moda, está muy en boca y lo estamos escuchando cada vez más. La relación de la microbiota con todo lo que es el endometrio, la vagina, e inclusive se habla, como podemos resaltarlo aquí,
los avances del microbioma bacteriano en el tracto genital inferior. Vemos aquí también la función reproductiva de los órganos. Inclusive puede haber una mayor o una menor incidencia de mejores resultados en técnicas de reproducción asistida. Inclusive se habla de que si pueden haber pérdidas o abortos, está relacionado con el microbioma. O sea que hay mucho campo y hay mucha tela que cortar todavía. Siguen los trabajos. Hay trabajos que hablan de el microbioma vaginal, la relación entre microbioma vaginal normal y disbiosis. Definitivamente la exposición a antibióticos en el periodo perinatal. El rol de los tratamientos con probióticos y prebióticos que puedan tener lactobacilos. Inclusive también la lactancia. Hay un metaanálisis, como está aquí descrito, que comenta que la microbiota de la leche materna siembra directamente la microbiota intestinal en el bebé, en el recién nacido. La microbiota cambia definitivamente con el tiempo durante la lactancia e incluso es diferente entre las madres que dan leche materna exclusiva a la que dan lactancia mixta. La diferencia entre el microbiota intestinal de los bebés después de 6 meses o 1 año según tengan su lactancia, e inclusive que la leche materna exclusiva protege contra la diarrea y condiciones digestivas en el recién nacido y en el feto. Quizás dejando un poco de lado el tema perinatal, aunque no está íntimamente relacionado, la microbiota inclusive con el ovario poliquístico, el síndrome de ovario poliquístico, que es una condición metabólica y endocrina. Se sabe que el síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad crónica, metabólica, endocrina, que afecta hasta el 3 al 26% de las mujeres en edad fértil. En su desarrollo intervienen factores genéticos, el entorno gestacional, el estilo de vida. Hay un aumento en la producción de andrógenos, hay desarrollo anormal de los folículos, respuestas inflamatorias crónicas. Definitivamente está íntimamente relacionado el patrón microbiano intestinal alterado en mujeres obesas. La obesidad también juega un papel importante. Obesas y no obesas, hay un aumento en las bacterias productoras de lipopolisacáridos, disminución de las bacterias protectoras, y la microbiota intestinal alterada se asocia con un desequilibrio en los parámetros metabólicos, las hormonas sexuales y las mediadoras del eje cerebro-intestino implicados en todo este proceso. La cándida también sabemos que es un hongo que está íntimamente relacionado con todo esto. La cándida albicans tiene una forma no patógena que forma parte del ecosistema intestinal y estabiliza la microbiota mediante su forma en el intestino. Entre las disbiosis asociadas, la más notable justamente son con las bacterias acidolácticas, y la interacción de los mecanismos utilizados para modular el crecimiento y la virulencia del resto de los microorganismos en el tracto gastrointestinal. Hoy en día escuchamos millones de resultados de laboratorios de los especialistas en digestivo y en gastroenterología que nos dicen que hay cándida, diagnóstico de cándida en intestino. Entonces, esto quizás hace 10, 15 años no lo escuchábamos. Definitivamente conocer la interacción entre estos 3 microbios para mejorar la eficacia de los tratamientos, o sea, todo lo que son las cándidas, los lactobacilos y los enterococos, que forman parte de esa flora bacteriana normal. Entonces, hay una interacción importantísima de todo el ecosistema, donde puede haber una resistencia antimicrobiana de origen animal y humano. La etiología, la epidemiología y la interrelación que hay entre cada uno de ellos juega un papel fundamental en todo este tema. Hay muchos trabajos, como dije antes, todo esto relacionado con la alimentación, la dieta,
Se habla que la intervención de la dieta mediterránea, por supuesto también el estrés oxidativo, tiene un papel fundamental y juega un rol importante. La microbiota intestinal es clave en la acción preventiva de todo esto frente a las infecciones. Y la administración simbiótica durante la gestación y la lactancia mejora las infecciones por rotavirus y virus en general de la descendencia en las primeras etapas de la vida. Ya casi terminando, estas son unas frases que comentó el doctor Vidal Archer, que él comenta que por muy sanos que estemos, no hay parte de nuestro cuerpo donde no haya bacterias y además lo están en un número considerable, así sean de forma normal. Será clave para prevenir o incluso en algunos casos evitar la enfermedad y son una clara diana de desarrollo futuro de productos para la industria agroalimentaria. Se ha descubierto que el suelo donde crecen todas estas plantas y en particular la rizósfera está llena de especies microbianas y cada día van surgiendo muchas más que contribuyen a incrementar las defensas vegetales frente a los patógenos y a estimular su crecimiento. Y es posible pensar en moduladores de microbioma que en un futuro definitivamente nos ayuden y den soluciones. Justamente hace una semana, 10 días, recibí este libro. O sea, esto es un tema que cada vez se pone, ya se ha estudiado y definitivamente todavía queda mucha tela por cortar. Libros única y exclusivamente de este tema. No solo eso, sino que hay sociedades que se encargan del estudio de todo esto, varios a nivel regional y mundial, laboratorios que se encargan de ensamblar todo lo que son probióticos y probióticos, haciendo estudios, e inclusive formaciones únicamente de este tema, máster en microbiota, especialistas y bueno. Entonces yo para terminar no quería dejar esta frase, que esto lo dijo Hipócrates hace no sé cuánto tiempo, que dice que la comida sea tu alimento y el alimento sea tu medicina.